Ganó Guaraní 3-1 en la Arboleda contra Sportivo San Lorenzo y más que una victoria a celebrar es una victoria para sacarse un suspiro. Porque sí, es un partido que fue sufrido hasta el minuto 90 prácticamente en el que Delly Rodríguez mete el 3-1, un partido que por momentos se le complicó de más a Guaraní con un San Lorenzo que pudo meter tranquilamente el 2-1 que significaba posiblemente sus primeros puntos en el campeonato. Es una victoria que te saca un suspiro porque estuviste cerca de dejar puntos contra un equipo que tenía 0 puntos en el campeonato con 5 partidos jugados. Eso no fue así, Guaraní terminó ganando sobre el final con el hombre de los goles agónicos, Diego Fernández, y lo termina ganando bien al final del día. Mala suerte por parte de San Lorenzo con una tapada impresionante de penal de Gaspar Servio y con un tiro al travesaño, dos jugadas que tranquilamente podían haber puesto el partido 3-1 y luego Guaraní, en la que tuvo rebote entre los centrales y la manda a guardar Diego Fernández luego de una gran jugada de Iván Ramírez. Guaraní, más allá de todo, quedó a 3 puntos de la punta, sin convencer demasiado, pero aquí hay una cosa que aceptar. Tanto los equipos de clausura anterior quedaron con un bajón de nivel altísimo, bajó mucho Cerro, bajó mucho Libertad, el único que subió fue Olimpia, pero el Olimpia de ahora no le llega ni a los talones a lo que fue el Cerro de Jorge Baba en el clausura del año pasado. Guaraní gana con Llano de media punta, ya sabemos que no me gusta, tuvo muchas intervenciones en las que no me terminaba de convencer, gana con Mati López, sin Agustín Mansur, con Luis Martínez de titular indiscutible y sin suplente porque ya no está Aldo Maíz, y lo gana con Dani Pérez de lateral y también con Mariano Ramos sin Barbote. Ninguno de los dos me terminó de convencer. Ojalá Barbote vuelva lo antes posible, ojalá Barbote no se vaya vendido, al menos en el corto plazo, porque nos costó un montón encontrar un buen lateral derecho como lo es Alcides Barbote, porque veníamos probando con Salomón y con Raúl Cáceres, que fue uno de los más normales, más promedio, y luego llegó Dani Pérez y ahora tenemos a Barbote, con lo cual Barbote tiene que ser titular en Guaraní, porque está un Dani Pérez que comete muchos errores y es una lástima porque Dani Pérez es de mis jugadores favoritos, pero no podemos poner a un jugador por encima del equipo, y con un Mariano Ramos que muchos lo querían ver, que nadie lo vio cuando jugaba en Rubio Ñu, y ahora todos tenemos esa incertidumbre de cómo puede llegar a jugar en primera, y obviamente en su debut la camiseta, o más bien el peso de jugar en primera, le terminó costando y cometió unos cuantos errores. Gaspar Servio, que viene recuperando nivel, no llega al Aldo Pérez. Si llega al Aldo Pérez es un debate interminable, pero hoy tapó un penal y prácticamente Guaraní gana el partido gracias a él. Porque con un 2-1 abajo en un partido en el que se estaba de por sí ya complicando, era obvio que con el 2-1 se venía el equipo abajo completamente. Y ahí estaba el capitán dando la cara por el equipo, tapando un penal clave, para que luego Diego Fernández y Delly Rodríguez terminen de cerrar el partido. Vamos a dar algunas cuantas calificaciones, puesto por puesto, también considerando a los que luego entraron. En el arco Gaspar Servio, nada más que decir, 2 partidos seguidos en el que este hombre salva al equipo de Guaraní. Más allá de que en la Huerta la semana pasada se comió 3 goles en los que para mí podía haber hecho un poquito más, hoy salva al arquero, salva al equipo tapando un penal. Y creo yo que pegándole un susto a más de un hincha aurinegro cuando Gaspar Servio se toma de la rodilla derecha. Porque realmente Servio había hecho un buen partido y luego vemos que se tira con tanto dolor, y para mí fue un alivio verlo sacar de puerta, verlo caminar con normalidad luego y ver que al menos que yo sepa no le pasó nada grave. Porque de caso contrario, y estando lesionado Aldo Pérez, tendríamos que poner a Marino Arzamendia en el arco, y ese tipo tiene más inseguridad que pibe de 12. La saga central con Seba Saracho y Segovia, los dos terminaron amonestados. Yo no sé qué va a pasar el día de que uno de los dos se vaya con 5 amarillas y quede suspendido por una fecha.
Si se va Saracho, bueno, lo tenés a Servín, pero Servín va a estar, supongo yo, que cubriendo el puesto de Maidana de lateral. Y si Cebolla se va con 5 tarjetas, va a tener que entrar Barbote de central y va a jugar o Dani Pérez o Ramos en la lateral. Entonces, si una de esas dos nos agarra en un partido importante, puede ser un problema grande. Los laterales, Maidana, que va mejorando Maidana en su juego. Hoy jugó un buen partido, no fue intrascendente como en las anteriores 4 fechas. Hoy sí pudo marcar la diferencia y yo considero que realmente es una pena que ahora que Maidana está agarrando nuevamente ritmo y está haciendo buenos partidos, se tenga que ir. Es una pena, obviamente. En la lateral derecha, Dani Pérez, que para mí es un buen jugador de fútbol. Lo que pasa es que la lesión esa que tuvo cuando estaba a chiquearse lo terminó marginando y al final Dani Pérez nunca volvió a ser lo que fue. Para mí, que se quede en el club, yo todavía tengo la esperanza de que Dani Pérez pueda remontar. Por más que ningún hincha aurinero lo tenga, yo lo voy a bancar de acá hasta la tumba, Dani Pérez. Más allá de que hoy tuvo errores en la marca, que no lo marca bien a Piñatares, que comete un penal y que se va cambiado por un pibe que viene de la intermedia. Que el pibe Mariano Ramos también se equivocó, Se equivocó y se equivocó de lo lindo, porque tenía jugadas de pases claros, de pases precisos, en los que tenía que ser preciso, en los que el chico se equivocaba. Y no le voy a cara al chico, porque el chico viene de la intermedia, pero todos sabemos que el pibe es un proyecto, y con los proyectos, obviamente, si de acá a 5 años es el mejor lateral derecho del país, podemos darle mucho más tiempo del que necesita. Siguiendo con los mediocampistas, Luis Martínez y Matías López. Obviamente entre Mati López y Jesús Llano, el que tiene más pie técnico para cumplir más o menos ese rol que tiene Mansur es Mati López. Pero para mí es una pena que Mati López tenga que jugar como doble 5 justamente cuando venía haciendo muy buenos partidos como media punta. Para mí se está adaptando bastante bien a la posición. Yo quiero volver a ver a Mati López de media punta y que pase a jugar Patricio Tanda, porque Jesús Llano como media punta es un espanto. Se nota que además de que le faltan cualidades como velocidad, control y técnica, es un jugador que no tiene la mayor inteligencia futbolística a la hora de tomar decisiones. Me acuerdo que había una jugada en la que Jesús Llano tenía 2 opciones de pase y hace 2 o 3 controles de más y se le termina yendo en la corrida. Mati López, como siempre, comiéndose patadas de todos y cada uno de los jugadores de San Lorenzo. Luis Martínez haciendo un partido 7 puntos no más. Y Jesús Llano, como siempre, con un poquito de falta de convicción, aunque hay que reconocerle que actitud no le falta, y eso es lo que a veces termina pesando. Entre esos mediocampistas también se dio el ingreso de Patricio Tanda, que para mí hizo un buen partido de fútbol, porque él es el que en los minutos finales saca limpia una pelota que yo y el 90% de los que estamos escuchando esto habrían revoleado de una a la mierda, pero él se saca al hombre de encima, mete un pase y se arma la contra. Entonces Patricio Tanda también como proyecto me parece más que interesante, y obviamente al ser proyectos los traen a préstamo y luego se deciden si vale la pena o no hacer opción de la compra del jugador, así como lo hicieron en su día con Diego Fernández. Para mí una de las mejores apuestas que tuvo el club, porque fue Diego Fernández por Cantero y Tutu Vargas, algo que en las líneas generales habría salido horrible, pero ni Cantero ni Tutu Vargas terminaron rindiendo el Olimpia, y además a Guaraní le cayó del cielo un Maidana y un Sebastián Saracho, que son para mí mejores que el propio Tutu Vargas y que el propio Alexis Cantero. Hernández, que termina marcando un gol
agónicos sobre la hora, como lo caracteriza a él. Goles agónicos, es igual a Diego Fernández. Y el otro lado, Derlis Rodríguez, que había hecho un partidazo, se había divertido en la cancha, terminó merecido el gol que tuvo al final, terminó marcando y llevándose un gol más. Derlis Rodríguez, que si no estoy equivocado, tiene 3 partidos seguidos marcando, hoy contra San Lorenzo, también contra Libertad y contra Rubio Ñu. Así que excelente por Derlis Rodríguez, que viene siendo de los más desequilibrantes del equipo. En punta, Richard Torales, que tiene todas las cualidades para ser el 9 de Guaraní, pero el 9 suplente. Yo sigo diciendo que Torales no puede ser el 9 titular, más allá de que sea un jugador que realmente no es malo, realmente pone huevo, realmente te puede llegar a marcar la diferencia, pero como alternativa, excelente que quede como alternativa, porque Guaraní no necesita a Richard Torales como 9 titular, porque lo único que te garantiza Richard Torales como 9 titular no es el gol, es que siempre va a quedar en offside en alguna jugada, y eso realmente, a ver, estoy de acuerdo con la decisión de Bernay de poner a Torales titular y luego meter al pibe Iván Ramírez, porque bueno, termina Iván Ramírez el partido en una etapa en la que podría ser mucho más decisivo, como lo terminó siendo, porque terminó metiendo una asistencia, y para mí eso al final termina siendo un acierto, pero es un dilema que tengo yo entre no me decido, porque si juega Torales titular, entra Ramírez y capaz entra mejor en el segundo tiempo, o si entra Ramírez titular, luego entra Torales y termina siendo una buena alternativa. Pero los dos lo hicieron bien, y vamos a hablar de otro 9 que entró en el partido, el cual es Fernando Fernández, que no lo tendría que poner acá porque Fernando Fernández entró como una especie de mediocampista, volante interno. Jugó un buen partido Fernando Fernández, más allá de que lo pusieron a 40 metros lejos del arco. Para mí es un error de Bernay ponerlo a Ferfer tan lejos del arco. Ferfer sabe más de gol que 40 Bernay juntos. Tiene que pasar 50 años más para que Bernay sepa lo mismo de gol que sabe Fernando Fernández. Y ni siquiera Iván Ramírez ni Torales juntos, fusionados, tendrían más capacidad goleadora de la que tiene el 9 de Guaraní, que si bien ya tiene sus años, sigue siendo muy determinante. Se vio también ayer con una jugada espectacular en la que controla con un pie a pie espectacular, con un buscapié bárbaro, termina tirando a rematar, a fusilar al arquero, el cual termina sacando esa pelota que tenía una complicación impresionante, porque además de que venía desviada, tenía mucha potencia. El arquero termina sacándola con los dedos casi, y era un lamento para todos los hinchas negros, porque imagínate, entra Ferfer, lo ponen de mediocampista, va hacia el área y al final remata, era un golazo encima, porque iba al techo del arco y se la termina sacando el arquero. Había olvidado incluso que el que jugó titular fue Miño, no Diego Fernández, pero Diego Fernández entró al segundo tiempo y marcó un gol. Para mí, correcta la decisión de meter a Diego Fernández como alternativa en el segundo tiempo y no meter a John Sánchez y dejarlo a Miño titular. Podría ser John Sánchez titular, Miño titular y Diego Fernández de segundo tiempo, porque se nota que es de los mejores jugadores cuando las papas queman, cuando el partido se está por terminar, porque se notó muchas veces en la que lo pusieron titular que si bien tenía un buen primer tiempo, en el segundo tiempo le costaba un montón. Entonces el partido como se jugó hoy, teniendo a Mansur, que Mansur se va a ir, pero va a jugar el jueves seguramente, teniendo a Mansur, teniendo a Barbote, capaz y te termina quedando un buen equipo y un equipo que pueda jugar bien al fútbol. En fin, se viene el partido por Copa el jueves, y según Google, no sé, sale que el partido es el jueves también, pero no importa. Aguante Guaraní, like para más, y los quiero a todos. Aguante el indio.